La predicación para el día de hoy la he titulado "Aún los peores enemigos se convierten". Estamos a punto de abrir los templos y yo estoy convencido que quien cerró los templos y quien le cerró la oportunidad a las congregaciones de seguir dándole culto a nuestro Dios no fue la pandemia, realmente fue el Señor quien cerró los templos. Pero estamos a punto de abrirlos y creo que el Señor espera que las congregaciones, los creyentes, regresen diferentes a los templos, que no regresemos siendo las mismas personas. Con seguridad, el Señor tuvo sus razones, me imagino yo, múltiples razones para cerrar los templos e impedirnos por más de 6 meses que estuviéramos por fuera de su casa, de esos lugares donde nosotros le adorábamos. También estoy convencido que ahora Dios quiere que regresemos con un compromiso de vida cristiana tal, con un compromiso de servicio y con una consagración tal que aún los enemigos de la fe, los peores enemigos que pueda tener la iglesia y la fe cristiana, se conviertan a Jesucristo. Así quiere el Señor que regresemos, que el estilo de vida que llevemos inspire realmente nuestro compromiso, nuestra predicación de la palabra, llegue tan profundo a los corazones que aún los peores enemigos se convierten. Cuando uno lee la historia de la primera iglesia en el libro de los Hechos, uno encuentra que la iglesia tuvo muchos enemigos y fuertes enemigos. Realmente uno podría decir, no pudo tener la iglesia primitiva peores enemigos que los que la palabra del Señor nos muestra. Y quiero hablarte durante este tiempo de la predicación, quiero hablarte de algunos de esos enemigos que tuvo la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, aquella que iniciaron los apóstoles. Uno de esos primeros y peores enemigos que tuvo la iglesia fue la clase sacerdotal. Cuando uno lee la Biblia en Hechos capítulo 4, encuentra que la clase sacerdotal durante los primeros capítulos de la Biblia, no solo en el capítulo 4, sino durante los primeros 12 capítulos de la Biblia, realmente la clase sacerdotal fue un enemigo terrible de la iglesia. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos y otros más. Pero en términos generales, todos ellos eran sacerdotes. Por eso uno de los grandes enemigos fueron la clase sacerdotal. Hechos capítulo 4 dice así, versículos 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y escuche esto, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aquí entonces tenemos el primer texto que nos muestra que los sacerdotes allí en Israel se habían convertido en enemigo de la iglesia. Y en este mismo capítulo 4 de Hechos, en el versículo 5 dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Y dice este texto, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniendo en medio a los apóstoles, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y como no les gustó la contundente respuesta del apóstol Pedro, porque Pedro les dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice la Biblia que entonces les amenazaron y les soltaron, pues no hallaron ningún delito de que acusarlo. Pero lo que quiero que usted observe es que eran tan férreos enemigos del evangelio, del movimiento cristiano, que les ponían en la cárcel, les amenazaban. Y vamos a ver en el texto que hicieron muchas otras cosas peores.
Cuando uno llega al capítulo 5 del libro de los Hechos, el versículo 17 dice que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Entonces tú puedes ver que aquí hay amenazas, que hay cárceles, que hay una persecución. La clase sacerdotal se ha convertido en el peor enemigo, en uno de los peores enemigos de la fe cristiana. Pero cuando llegamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, escucha lo que dice el versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que aquí vemos que muchos de los sacerdotes se convirtieron, eran de los peores enemigos que podía tener la fe cristiana, la clase sacerdotal, pero muchos de la clase sacerdotal se convirtieron al cristianismo, dejaron el judaísmo y comenzaron a ser cristianos. Recuerda nuestro título, aún los peores enemigos se convierten. Pero la iglesia naciente que nos muestra el libro de los Hechos tuvo otro gran enemigo. Y otro de esos peores enemigos se llamó Saulo, el famoso Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo, en el apóstol Pablo. El capítulo 6, gran parte de él, y el capítulo 7 tiene que ver con la vida de Esteban. Al final del capítulo 7 está narrada la vida de este diácono espectacular llamado Esteban. Y la Biblia nos muestra que allí al final del capítulo 7, Esteban es apedreado. Y mientras es apedreado, dice el texto que quienes le apedreaban colocaron sus ropas. Mientras tiraban las piedras, se quitaban los vestidos y apedreaban a las personas que ellos consideraban digno de apedreamiento. Y estos que apedrearon a Esteban y le quitaron la vida, la Biblia dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y así termina el capítulo 7, Esteban entregándole su vida al Señor en servicio a Dios, muriendo bajo las piedras. Y el capítulo 8 comienza diciendo así, estamos en el libro de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y el versículo 3 del libro de los Hechos, capítulo 8, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Y uno sigue leyendo el capítulo 8 y se da cuenta que Pablo se convierte en un gran enemigo de la iglesia. Pero cuando llega al capítulo 9, esto es confirmado. Hechos capítulo 9 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, es decir, a Caifás, y le pide cartas que lo autoricen para ir hasta Damasco, capturar a los cristianos que hubieran en Damasco y traerlos presos. Pero dice la Biblia que cuando Saulo, allí en el capítulo 9, va hacia Damasco, de repente un resplandor de luz más fuerte que el sol a mediodía cayó sobre él y todos los que iban con él vieron el resplandor. Pero no entendían una voz que le habló a Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo entonces pregunta y dice, ¿quién eres tú, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues, Saulo. Entonces Saulo intenta abrir los ojos, está ciego por aquella luz, es conducido a Damasco y allí en Damasco el Señor le pide a un discípulo que él tiene llamado Ananías
que vaya y visite a Saulo y le dice: Saulo, el Señor me ha enviado para que ore por ti. Cuando Ananías ora por Saulo, Saulo recibe la vista nuevamente. Pero además de eso, Saulo se bautiza como todo un cristiano. Este tremendo enemigo que perseguía a los cristianos de ciudad en ciudad, ahora se va a convertir en el apóstol Pablo. Recuerda, aún los peores enemigos se convierten. Pero además, uno en el capítulo 8 del libro de los Hechos encuentra que otro de los enemigos que tuvo el evangelio fueron los brujos y los magos. Siempre ha sido así. Y lo vamos a encontrar en todo el libro de los Hechos, que los magos, los brujos, los adivinos aparecieron en escena muchas veces. Y cada vez que aparecieron, el poder de Dios se manifestó. Allí en el capítulo 8 encontramos que Felipe predica. Y en este capítulo 8 dice el texto que Felipe está predicando en Samaria. Y el versículo 9 del capítulo 8 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice la Biblia: también creyó Simón mismo y se bautizó. Los magos y los brujos, que en el libro de los Hechos los vamos a ver oponiéndose a la predicación de la palabra, los vemos también convirtiéndose a Jesucristo, buscando al Señor. Y aunque no es fácil para ellos rendirse de manera completa a Jesucristo, finalmente los vemos rendidos a Jesucristo. Aún los magos y los brujos se convirtieron. Pero mira que cuando llegamos al capítulo 12 del libro de los Hechos, encontramos que uno de los grandes enemigos que tuvo el cristianismo en sus inicios fueron los gobernantes. Los gobernantes se convirtieron en gran oposición al evangelio de Jesús. Y allí en el capítulo 12 encontramos que Herodes, el texto dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Estoy leyendo Hechos 12. Y dice el verso 2: y mató a Juan, y mató a espada a Jacobo. Repito, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado al pueblo, también arrestó a Pedro y lo puso en la cárcel, pensando sacarlo, dice el texto, en la fiesta de los panes sin levadura. Le puso en la cárcel y allí dejó a Pedro. Y todos conocemos la historia, que el Señor esa noche envía a su ángel a la cárcel porque la iglesia oraba por Pedro. El Señor lo sacó de la cárcel por medio de su ángel. Pero este gobernante Herodes mató a uno de los apóstoles y se disponía también matar al apóstol Pedro. Era un enemigo terrible del evangelio este hombre. Los gobernantes, la gente de palacio, la clase de gobierno fueron enemigos terribles del evangelio. Pero mira lo que dice en Hechos capítulo 13. Te lo quiero leer. Tú lo puedes leer en tu Biblia. Hechos 13:1. En este capítulo Dios llama a Pablo, el que antes era Saulo, para enviarlo como misionero al mundo. Pero mira lo que dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
y los va a enumerar. Dice: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Qué interesante que este hombre Manaén se había criado con Herodes. Herodes, un gran enemigo. La gente de palacio son enemigos del evangelio. Pero allí al palacio llegó el evangelio y convirtió a aquel que se había criado con Herodes. Te he mostrado que aún los peores enemigos del evangelio llegaron a convertirse al evangelio. ¿Por qué se convierten? ¿Por qué se convierten? Y quiero darte 4 respuestas a esa pregunta. La primera respuesta, ¿por qué se convierten?, es por la consagración de los creyentes. En Hechos capítulo 2 se nos muestra, se nos dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los creyentes del primer siglo se consagraron a Dios y a todo lo que tenía que ver con Dios. El término perseveraban aquí quiere decir que día tras día insistían los creyentes, los que se habían convertido, la nueva iglesia, día tras día ellos insistían en 3 áreas de la vida cristiana: en conocer más la doctrina que les enseñaban los apóstoles, que fue la doctrina, lo que ellos recibieron de Jesús. Ellos insistían, perseveraban, se dedicaban a la doctrina, se dedicaban a la comunión unos con otros, a la común unión entre creyentes, y se dedicaron a la oración. Por eso en el capítulo 3 vemos que Juan y Pedro suben al templo a la hora de la oración. Vemos que esta iglesia tenía intencionalidad en buscar la palabra, el evangelio que se les había enseñado, la nueva doctrina que trajo Jesucristo y que ahora enseñaban los apóstoles. Pero también eran intencionados en la oración, en buscar a Dios en oración. Y cómo perseveraban en mantenerse unidos, pero una unidad verdadera. En esas 3 áreas perseveraban. Y a eso, el insistir en eso, el dedicarse día tras día a eso, todo el tiempo, eso se llama consagración. La consagración de los creyentes en esas 3 áreas fue lo que hizo que quienes les veían, los veían tan unidos, tan dedicados, tan consagrados, que querían imitarlos y los imitaron. ¿Cómo necesitamos vivir lo mismo, iglesia? Para que aún los peores enemigos de la iglesia hoy crean en Jesucristo, se conviertan a Cristo. Cuando una iglesia se consagra, es inevitable que en todo lo que hace se manifieste el poder de Dios para salvación de los perdidos. Pero además de esto, te dije que esa pregunta, ¿por qué se convierten los peores enemigos de la fe? Te dije que te iba a dar 4 respuestas. La segunda respuesta es por el amor que había entre creyentes. Allí mismo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, nosotros encontramos manifestada esa realidad. Hechos 2, versículo 44. Tenme paciencia mientras te leo 2 textos. Hechos 2, 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Hechos 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todas los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Estas manifestaciones del corazón que aparecen en estos dos textos que te he leído es lo que yo llamo amor entre hermanos. Es lo que llamo el amor que cuida al otro. Y era un amor tan real entre los creyentes de la primera iglesia que no había entre ellos ningún necesitado. Y si observas los dos textos que te leí, dice los textos que tenían el favor de todo el pueblo, y dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Y esto llevó a que cada día la iglesia avanzaba, se añadían los que habían de ser salvos. Esto del amor que cuida, manifestado entre los creyentes, es poderoso, porque cuando el que allí afuera no es amado, ve ese amor entre nosotros, ve cómo nos cuidamos los cristianos, mira cómo nos cuidamos unos a otros en la iglesia. Te aseguro que quieren tener esa clase de vida para por lo menos tener quien le cuide a ellos también. Así que, mis amados hermanos, quiero decirte lo siguiente: cuando el mundo vea el amor de Dios entre nosotros los cristianos, aún los peores enemigos de la iglesia querrán pertenecer a ella. Escuche lo que dijo el Señor Jesucristo: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son. Será respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué se convierten aún los peores enemigos? Tiene que ver con lo que yo llamo la predicación intencional. En el libro de los Hechos esto es muy claro. La predicación de los primeros creyentes, de aquellos apóstoles y sus discípulos, fue una predicación intencional. Mira lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Voy a leerte allí en el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, además de oír, veían los milagros que este hombre hacía en el nombre de Jesús y por el poder de Dios. Pero lo que quiero enseñarte es que después de la muerte de Esteban, la iglesia salió de Jerusalén por la persecución que se emprendió contra la iglesia. Los enemigos estaban sobre la iglesia para aplastarla, para destruirla. Y la Biblia dice que ellos salieron de Jerusalén. Los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, pero a donde quiera iban, a donde quiera llegaban, estos discípulos del Señor Jesucristo, lo primero que hacían de manera intencional era predicar la palabra. Mira, uno esperaría que siendo perseguidos por predicar, a donde lleguen no lo hagan, pero ellos tenían toda la intencionalidad de predicar, y predicaron en pueblos, y predicaron en aldeas, y predicaron en grandes ciudades. Felipe predicó en Samaria, y allí se convirtieron brujos, allí se convirtieron magos, y se convirtieron personalidades importantes. ¿Por qué? Porque los creyentes tenían la intencionalidad
Y el texto es claro en decirnos que cada uno de ellos, a donde fue llevado por la persecución, predicó la bendita palabra de Dios. Y en esto quiero ser enfático. Yo sé, mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchas, que usted también quiere que nuestra iglesia crezca y que aún los peores enemigos que tiene la iglesia, los peores enemigos que usted tiene por ser cristiano, usted desea que ellos se conviertan. Entonces, sea intencional en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy que debemos ser intencional. Seamos intencionales en aprender de la doctrina cristiana como estos primeros creyentes que perseveraban en la doctrina. Seamos intencionales en la común unión, en mantenernos bien unidos, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros. Seamos intencionales en la oración, en una vida de oración, pero también seamos intencionales en predicar la palabra. Dios quiere que volvamos a los templos a alabarle y adorarle con toda esta intencionalidad, pero que cuando estemos fuera de los templos tengamos también la intencionalidad firme de predicar su palabra a todos los que la necesitan. Creo que el Señor espera eso de nosotros ahora al regresar. Y si así de intencionales somos, podemos decir que cuando el creyente es intencional en predicar, son muchos los que se salvan. Las congregaciones crecen y hasta los peores enemigos de la fe se hacen personajes de fe. Pero la cuarta respuesta a esta pregunta, ¿por qué se convertían y por qué se convertirán hoy? ¿Por qué se convierten aún los peores enemigos? Es por la asistencia del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que la asistencia del Espíritu Santo a los creyentes era una realidad. Ellos no vivían su cristianismo en sus propias fuerzas, no predicaron en sus propias fuerzas, no liberaron personas en sus propias fuerzas, no fueron ellos quienes sanaron, sino que todo lo hizo el Espíritu Santo a través de ellos. Es que esta tarea cristiana, de la vida cristiana en sí, de cumplir con el servicio del reino de los cielos, no lo podemos hacer, ni vivir cristianamente, ni servirle al Señor en nuestras propias fuerzas. Se necesita la asistencia, el poder, la presencia del Espíritu Santo obrando por medio de nosotros en la vida de la gente, de los necesitados, de salvación, de sanidad, de liberación. Mira, el libro de los Hechos se conoce como los Hechos de los Apóstoles. La mayoría de estudiosos de la Biblia dicen que se debería llamar los Hechos del Espíritu Santo, porque lo que uno puede ver desde el capítulo 2 hasta el final del libro de los Hechos, en cada capítulo es la acción poderosa del Espíritu de Dios. Por eso sanaron a los enfermos los apóstoles y los demás discípulos. Por eso liberaron a los cautivos, resucitaron muertos. No fueron ellos, fue el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos regresar a los templos convencidos que para poder obedecerle a Dios necesitamos la presencia del Espíritu Santo, su llenura en nuestra vida. Lo necesitamos a Él. Si queremos predicar de una manera diferente y que la gente nos crea, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos tener amistad con el Espíritu Santo, intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos le habló y dirigió al apóstol Pedro, a Felipe el diácono, al apóstol Pablo y a todos los demás de manera tan clara y directa que encontramos en muchos textos cuando el Espíritu Santo les dice: vaya y predique a estas personas, vaya y predique en este pueblo, vaya y predique en esta ciudad. Y otras veces ellos querían ir, pero el Espíritu Santo les decía:
no lo hagan. Además, amados hermanos, nosotros encontramos allí en Hechos, capítulo 4, versículo 31, que después de que los discípulos son amenazados y encarcelados, ellos regresan y oran. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que observes eso. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que da el denuedo para predicar, y es el cumplimiento de lo que dijo el Señor Jesucristo resucitado en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que no podemos ser testigos. No podemos rendirnos como testigos del Señor a menos que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escúcheme, además de estos textos que le he leído, escúcheme estas palabras. El Espíritu Santo es el que pone en el corazón la palabra que debemos predicar, y es Él el único que convence al mundo de pecado por medio de la palabra predicada. Como en los días de los apóstoles y los primeros discípulos del cristianismo, la iglesia de hoy tiene enemigos, grandes enemigos, tal vez los peores enemigos de la historia. Pero quiero que sepas, mi querido hermano y amigo, que el Espíritu Santo, quien lleva a los hombres al arrepentimiento, está aquí en la tierra y está disponible para nosotros, para usarnos con poder, para usarnos con autoridad, para usarnos con denuedo. Él quiere hacerlo. Necesitamos buscar su presencia, su llenura, y asegurarnos de su asistencia. Sin la asistencia del Espíritu Santo, ni siquiera nuestros mejores amigos se convertirán, pero con su presencia, aún los peores enemigos lo harán. Y quiero concluir con estas palabras. Escúchame estas hermosas palabras. Cuando los creyentes se consagran a Dios, practican el amor y predican intencionalmente, el Espíritu Santo convencerá y convertirá a muchos, y las iglesias serán lo que Dios quiere que sean. Que Dios te bendiga.